es en cuanto al pasar de los años, el doctor John Bonica, que es uno de los, consideramos nosotros como el padre de los que manejamos dolor, él fue quien acuñó este término de algólogo, tratando de hacer el desglose en cuanto a las raíces grecolatinas de algios, dolor, logos, tratado. Pero ha venido el resurgimiento en cuanto al estudio de las palabras, y existen varias publicaciones en cuanto a diccionarios que ahora la palabra algólogo es alguien que estudia las algas. Pero bueno, en nuestra sociedad y en el mundo existe todavía esta discrepancia entre si es algiólogo o algólogo, pero definitivamente las dos palabras son adecuadas. Y usted se queda con algólogo. Sí. Y no precisamente para estudiar las algas. Exactamente. Nos estaba platicando cuándo nace también esta especialidad. Se da durante la Segunda Guerra Mundial, precisamente por razones obvias, para tratar de aminorar el dolor en los soldados que participaron en la misma. Exactamente, a raíz de eso es cuando se crea la necesidad de tener clínicas del dolor, que obviamente se han ido modificando, y una clínica del dolor debe contar con personal multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe de haber no solo alguien que esté específicamente como algólogo o algiólogo, sino debe haber neurocirujanos, cirujanos, ortopedistas, psicólogos. ¿Por qué? Porque pacientes que tienen dolor, sobre todo crónico, ya habíamos dicho que es el que dura o se perpetúa más allá de 30 días, son pacientes que empiezan a tener también trastornos a nivel psicológico y a nivel social. Entonces, el dolor es algo que engloba muchas características que nos enseñan a nosotros desde que estudiamos medicina, donde el paciente es un ente biopsicosocial y como tal lo debemos de considerar. ¿Y el paciente qué medidas debe tomar para expresarle bien sus dolencias a los médicos y de qué manera pueden acudir a ustedes? Primero tienen que pasar por el médico general y ellos los mandan o los canalizan con ustedes, o directamente un paciente que sienta algún tipo de dolor y que sepa algunas de las características de los mismos puede acudir con ustedes. Bueno, definitivamente en la actualidad se sabe que esta nueva especialidad, si la podemos llamar nueva, muchos de los mismos médicos la desconocen, y cuando han llegado a oír de una clínica del dolor piensan que solo tratamos pacientes oncológicos o terminales. Esto no es así, nosotros vemos todo tipo de dolor, inclusive lo que ha tenido más auge en Estados Unidos y está tomando auge en nuestro país son las clínicas de dolor agudo. Si podemos hablar de dolor agudo en nuestro país, es el referente al dolor postoperatorio. Pero bueno, ese yo creo que sería otro apartado. Los pacientes que tienen dolor crónico son pacientes que han acudido ya a varios especialistas y no les han podido solucionar el problema de dolor. Primero que nada hay que ver cuál es el origen del mismo. Muchas veces el origen ya no puede ser curable y lo único que nosotros podemos hacer es dar un tratamiento sintomático o paliativo en cuanto al síntoma dolor. ¿De qué depende de que asistan los pacientes o no con nosotros de primera instancia? Primero, de que necesitamos que exista una difusión adecuada y que sepan no solo el gremio médico, sino también los pacientes, de que pueden acudir con nosotros independientemente del tipo de dolor que ellos estén padeciendo. ¿Y de qué manera el público puede determinar qué tipo de dolencia o qué tipo de dolor está sufriendo? ¿Hay alguna escala que pueda medir el propio paciente, o el doctor se lo tiene que dar más o menos? Yo creo que cada uno como individuo puede tener una escala de cómo expresar el dolor. Definitivamente cuando llegan estos pacientes con nosotros, existen ya escalas diseñadas a nivel mundial en donde nosotros podemos cuantificar el dolor, y ver las cualidades depende ya de la relación médico-paciente, de la exploración física y neurológica que hacemos de estos pacientes. Pero definitivamente eso va a depender del grado de cultura y del tipo de paciente al cual nos estemos enfrentando. Ya mencionaba yo que la relación médico-paciente es algo que se ha perdido no solo en nuestra especialidad, sino en general. Por cuestiones laborales en los institutos de salud pública, muchas veces no se tiene el tiempo o no se le dedica el tiempo necesario al paciente para establecer esta relación, y mucho menos para hacer un diagnóstico adecuado. Muchas veces nos basamos en estudios paraclínicos, como son los estudios de laboratorio o de gabinete, y en base a eso queremos hacer un diagnóstico,
cuando debería ser al revés. En base al buen estudio de una historia clínica y una buena exploración, ya nada más debemos de confirmar el diagnóstico en base a estudios de laboratorio o gabinete. Gracias, doctor. En un momento continuamos platicando con usted. Mientras tanto, vamos a regresar al Salón Verde o Salón Legisladores de la República en la Cámara de Diputados con mi compañero Ángel Cruz. Estamos de regreso en la transmisión del foro El dolor y su tratamiento. Les damos la bienvenida desde el lobby del Salón Verde de la Cámara de Diputados. En estos momentos nos acompaña el doctor Miguel Luján Estrada, presidente de la Federación Latinoamericana de las Asociaciones para el Estudio del Dolor. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en el canal del Congreso. Usted, como presidente de esta Federación Latinoamericana para la Atención del Dolor, ¿cómo percibe esto en América Latina? ¿De qué manera afecta a los países latinoamericanos esta enfermedad? Claro, el dolor afecta a todos los países latinoamericanos, no solamente latinoamericanos, inclusive los del primer mundo. Pero en relación a Latinoamérica, hemos hecho una serie de declaraciones que son fundamentales. Primero, debemos considerar al dolor como un problema de salud pública. Segundo, debemos mejorar mucho la educación en todos los aspectos en relación al dolor. Tercero, debemos cuantificar adecuadamente el dolor en nuestros pacientes en el hospital para tener una idea de lo que está sucediendo y poder hacer lo que sería la cultura del tratamiento del dolor. Y el punto fundamental en el que todos los países de Latinoamérica estamos en este momento luchando por conseguir una mejor posibilidad de tratamiento es la disponibilidad de fármacos opioides, disponibilidad de morfina y de algunos otros derivados de los opioides que son de gran utilidad en el manejo del dolor, especialmente el dolor crónico, dolor por cáncer, en donde el paciente, específicamente el paciente terminal, necesita una mejoría de su calidad de vida. De hecho, recientemente uno de nuestros asociados, el doctor Ibarra, en Costa Rica, ha originado una posibilidad muy interesante, enviando a través de él mismo y a través de la misma Federación Latinoamericana de Dolor, la solicitud a las Naciones Unidas para que se incluya dentro de los derechos del hombre el alivio del dolor. El mismo presidente de la República ha recibido una carta del doctor Ibarra solicitándoles esto y ha visto la posibilidad de también apoyar estos aspectos. Doctor, ¿usted cómo percibe la legislación en Latinoamérica para el tratamiento de estos temas que son parte importante? Sí, yo creo que hay muchas fallas en la legislación latinoamericana, en cualquiera de los países en los que estamos hablando de Latinoamérica, y las fallas incluyen muchas cosas en relación a las barreras para el uso adecuado de los fármacos, específicamente de los fármacos que alivian el dolor de pacientes con problemas tan severos como un dolor por cáncer o un dolor neuropático o un dolor por un traumatismo, etcétera. ¿Qué habría que hacer respecto a esta legislación? Yo creo que lo que se está haciendo es extraordinario. Primero necesitamos reunirnos. Yo creo que se necesita declarar adecuadamente que el dolor sí es un problema de salud pública, porque afecta tanto desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista obviamente de salud. Si consideramos estos aspectos y hacemos lo posible para reunir los elementos necesarios para acotarlo de los diferentes lados, podríamos empezar nosotros a trabajar en esto y a señalar que en un futuro próximo vamos a tener las posibilidades de un buen manejo. Doctor, finalmente respecto al tema de las políticas públicas implementadas por los gobiernos, ¿ustedes cómo la conciben, su Federación Latinoamericana para el Tratamiento del Dolor? ¿Cómo consigue? ¿Se están implementando? ¿No hay? ¿Qué hace falta para contrarrestar esto? Y hay muy pocas políticas públicas en relación al manejo del dolor en Latinoamérica. Hay algunos países que tienen algo desarrollado como Argentina, como Brasil, pero todavía necesitan mucho camino por andar. Los demás países estamos en este momento tratando de hacerlas. De hecho, tenemos una declaración que acabamos de realizar en Bogotá, que se llama la Declaración de Bogotá de la Federación Latinoamericana de Dolor,
y en esta declaración se señalan los puntos fundamentales a los que deberíamos acotarnos en el trabajo de este año. Y estos puntos no solamente son para la Federación, sino son fundamentalmente para los gobiernos. Doctor Luján, muchas gracias por estar con nosotros en el canal del Congreso. Nosotros continuamos con mi compañero Arturo Sánchez. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles son los trabajos que se vienen desarrollando en nuestro país para tratar, estudiar y también, pues de alguna manera, tratar de evitar el dolor en los pacientes, que como han mencionado los médicos, el dolor es el primer síntoma de alarma para que sea tratado un padecimiento que tal vez sea mayor. Vamos a continuar charlando con los doctores, con los invitados acerca de este primer foro organizado por la Comisión de Salud, el dolor y su tratamiento, pero vamos a regresar con mi compañero Ángel Cruz, quien tiene lista una entrevista con el presidente de la comisión, en donde en este foro se ha estado platicando la posibilidad de establecer cuáles son las redes o de establecer redes de clínicas del dolor, doctor, asimismo como el papel que tienen que jugar los legisladores en nuestro país, ya que, por ejemplo, en algunos otros países se tiene que el derecho del paciente es no sentir dolor o por lo menos tratar de sentir el menor dolor posible. Sin embargo, en nuestra legislación esto todavía no se tiene patentizado, todavía no se tiene expresado tal cual, y por eso se han hecho también las reflexiones en torno al trabajo de los legisladores y sobre todo en el caso especial de la 59ª legislatura a través de la Comisión de Salud, y precisamente por eso vamos a platicar con el presidente de la misma comisión, y ya está listo mi compañero Ángel Cruz, quien está platicando con el presidente de esta Comisión de Salud. En estos momentos nos acompaña el diputado José Ángel Córdoba Villalobos, presidente de la Comisión de Salud. Diputado, durante este foro se han vertido muchas expresiones, experiencias sobre el tratamiento del dolor. ¿Usted cómo lo ha percibido durante la estancia de este foro aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, creo que ha sido realmente un evento muy importante, muy trascendente, habida cuenta que el dolor, como lo mencionaba, es el síntoma más frecuente de cualquier padecimiento y además causa de incapacidades laborales, de incapacidades definitivas, de alteraciones psicológicas, en fin. Creo que las ponencias han sido de un gran nivel y además nos ha permitido la difusión nacional gracias a ustedes, y por otro lado el conocer las inquietudes que sobre todo en el manejo del dolor tienen los especialistas. Diputado, uno de los entrevistados de hace un momento nos planteaba que en la actualidad no existen políticas públicas para el tratamiento del dolor en nuestro país y también en América Latina. ¿Usted cómo percibe qué hace falta para que se puedan implementar estas políticas públicas para atender o atenuar los problemas que tiene esta enfermedad? Bueno, precisamente la Secretaría de Salud, por su conducto, es a quien corresponde establecer las normas oficiales mexicanas del manejo de los diferentes padecimientos y en un momento dado, pues en relación al manejo del dolor. Sí hay políticas en relación al tratamiento de los padecimientos, no específicamente el dolor, ¿verdad? Porque no se considera como una entidad aislada, sino se ven, por ejemplo, problemas de salud pública en relación a salud reproductiva, a obesidad, a diabetes, etcétera. Pero sí hay evidentemente muchos mecanismos a través de los cuales la Secretaría actúa en relación a esto. ¿Y la legislación cómo se encuentra respecto al tratamiento o al uso de medicamentos para tratar el dolor? Mire, de acuerdo a las expresiones que dieron algunos de los médicos, la legislación no es tan inadecuada. El problema es que en algunos casos la aplicación de la misma es lo que hace que sea lento la capacidad de poder tener estos medicamentos para el tratamiento de dolor. Entonces habrá que revisar evidentemente la